Nuevamente quisiera darles buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por su interés en ser parte del webinar de esta mañana con el tema Defiéndase de las sofisticadas amenazas de correo electrónico. Mi nombre es Griselda Abarca, soy gerente de mercadeo de ASN Networks y esperamos que todos estén sanos, ustedes y sus familias, estén teletrabajando o estén ya en sus oficinas. Queremos agradecerles por su compañía, por su interés en ser parte de esta actividad. Hemos organizado este evento para que tenga una duración aproximada de 40 a 45 minutos. Quisiera comentarles que tenemos una sección de preguntas y respuestas. Los invitamos a que la utilicen para que puedan allí evacuar las dudas que ustedes se les vaya presentando conforme se va presentando el tema. También tenemos una breve sección de encuesta, porque para nosotros es muy importante saber su retroalimentación, qué les pareció este evento. Y para finalizar, un sorteo entre los participantes de una tarjeta de Starbucks. Quisiera comentarles, para aquellos que no nos conocen, brevemente quisiera informarles sobre quiénes somos. Somos una empresa apasionada por la tecnología y la innovación. Nos dedicamos a la ciberseguridad y la tecnología de redes. Y tenemos ya 26 años de experiencia de estar brindándole a nuestros clientes tecnología de punta. Y esto lo hemos logrado de la mano a importantes alianzas que tenemos con nuestros socios comerciales, como el de esta mañana. Nos acompaña Aldir Faleiros, gerente técnico de la región de Barracuda. Bienvenido, Aldir, y pues quedan en tus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Griselda. Muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a este webinar. Barracuda Networks tiene el gusto de estar trabajando de la mano con ASE en la región de Centroamérica y hemos tenido mucho éxito trabajando en la región con distintas soluciones de seguridad dentro de nuestro portfolio. En el día de hoy, nosotros vamos a hablar acerca de cómo podemos defendernos de las amenazas más recientes que afectan las plataformas de correo electrónico. Ese webinar, la idea es que sea participativo, ¿no? Entonces, gustaría mucho de que ustedes pudiesen hacer sus preguntas por el chat. Y tenemos una sesión al final también de preguntas y respuestas donde podemos evoluir un poco más acerca de cualquier detalle que nos aparezca. Así que nada, muchas gracias a todos y vamos a empezar con la orden del día. Y ya empezamos con una encuesta. Tenemos aquí una pregunta que es importante para que podamos despertar un poco más de lo que está como tendencia en el escenario tecnológico que nos encontramos el día de hoy, ¿no? Entonces, una de las preguntas que quería hacer a ustedes es, ¿qué imaginan ustedes de cuál sería el porcentaje de amenazas que utilizan las redes sociales como medio para atrapar los usuarios con correos maliciosos? Ustedes ya deben tener una encuesta en su pantalla y les agradecería que pudiesen opinar para ver si estamos aquí un poco alineados con lo que pasa con el mercado. Ya estamos recibiendo acá las respuestas de los participantes. Vamos a dar unos segunditos más para terminar de canalizarlos. Estupendo. Y les comparto la votación. Muy bien. Hemos visto aquí, gracias a todos por participar, hemos tenido buen feedback de todo esto, ¿no? Hemos visto aquí que la mayoría de las personas que respondieron a la encuesta han indicado que el 75% debería ser el número, ese porcentaje, ¿no? El tema es que es un poco más, ¿no? La mayoría de las amenazas llegan por correo electrónico y 93% de ellas utilizaron el vector ingeniería social para poder hacer que esas amenazas lleguen al buzón del usuario. Esta encuesta fue publicada en el año pasado por
en el reporte de Verizon Data Breach Incident Report. Y nosotros traemos estas informaciones para ustedes para tener un poco de conocimiento de lo que está pasando el día de hoy. Además de eso, hemos visto noticias todo el día acerca de cada vez más y más empresas, de las pequeñas hasta las más grandes, siendo afectadas por amenazas que llegan por correo electrónico. Una de ellas, si pueden ver, si pueden notar, es Honda. Luego, hace poco, casi nada, es decir, un par de días, Honda ha sido víctima de una de las amenazas de ransomware más dañinas que existen el día de hoy. Y tuvimos un impacto, Honda tuvo un impacto bastante grande en sus plantas y todavía está preparándose para informar al mercado porque se están haciendo todavía estudios. Pero nosotros del Departamento de Ingeniería ya estamos estudiando esto porque como la comunidad Honda ha enviado ejemplos de su ransomware, hemos notado su taxidermia, ¿no? Entonces podemos ver que el ransomware está cifrando las máquinas con ransomware con la llave privada, está permitiendo que solamente una porción de los datos pueda mostrarse y está haciendo llamadas dentro de su red en los servicios internos. Y ya está informando de cómo quiere rescate y todo lo demás. Entonces, no queremos que eso pase con nuestras instituciones, ¿no? Esa es la idea de hablar un poco por ustedes de lo que hemos visto en el mercado, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, antiguamente el mercado las tecnologías eran muy sencillas. Como hemos visto en ese ejemplo que estoy queriendo traer para ustedes, todas las plataformas de correo electrónico se configuraban de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, luego de esto, hemos traído bastante información, bastante innovación tecnológica a nuestras plataformas. Y esto hace con que toda la barracuda, todo lo que hemos brindado de seguridad se ha incrementado cada vez más y más, ¿no? Entonces, si me permiten, quiero hacer un alcance un poco rápido aquí. Algo que esto pasó rapidito. Regresando aquí a las dificultades técnicas. Gracias a todos ustedes. Bueno, como como podemos notar en ese ejemplo, antiguamente tener plataformas de correo electrónico eran bastante sencillas, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, si fue necesario ingresar con dispositivos de seguridad como el firewall anti-spam que pueden ver aquí, protegiendo la plataforma de servidor de correo, ¿no? Para proteger el buzón de los usuarios y así permitir que puedan estar libres, ¿no? De spam y malware y al mismo tiempo tener toda la fluidez del correo legítimo. Importante mencionar que con el pasar del tiempo tuvimos que seguir adaptándonos a las necesidades del mercado, como agregando funcionalidades, como DLP, criptografía y entre otros aspectos. Esto para agregar valor. A partir de entonces, el Spam Firewall pasa a ser un email gateway. No obstante, aún el mercado vimos amenazas y agregamos funcionalidades como protección de amenazas del día cero. Y podemos ver que en los últimos años, las amenazas utilizan otros vectores, como ingeniería social. Además de esto, utilizan también amenazas avanzadas de spear phishing, que llegan por dentro del perímetro corporativo. Entonces, desde todo este escenario, hemos visto que tenemos que adaptarnos cada vez más, estar listos para hacer frente a amenazas que pueden llegar a nuestras instituciones, amenazas de todo el tipo, como por ejemplo lo que les mencionaba el caso de Honda hace poco, ¿no?
Lo que hizo Barracuda fue brindar, ¿no? Crear una plataforma que pudiese agregar estos tipos de nuevas amenazas. Y les digo, le dejé el nombre en inglés, intento hacer la presentación, la diapositiva en castellano, pero dejé el nombre en inglés porque son acrónimos que vamos a escuchar muchas veces, ¿no? Estos son spear phishing, scamming, impersonation, blackmail, business email compromise, domain impersonation, conversation hijacking, lateral phishing y account takeover. Yo les voy a explicar cada uno de ellos en este webinar, ¿vale? Y la idea es tener un alcance bastante intrínseco de lo que es la taxonomía de las amenazas más recientes a que pueden afectar nuestras plataformas. Y lo que queremos, estamos siempre evangelizando y trayendo al mercado, a nuestros socios, clientes, es específicamente el detalle de esas amenazas y por qué las plataformas tienen que adaptarse. Y nosotros a veces pensamos el día, dice, mira, ya tenemos un producto de seguridad en nuestra red, no necesitamos hacer un poco, ¿no? Nada. Y eso es un poco de un paradigma, porque también les decimos, ok, ustedes tenían firewalls, después han tenido UTMs, después Next Generation Firewalls. Para las plataformas de correo es algo un poco similar. Y como les decía, las amenazas como por ejemplo spam, malware, extracción de datos, hasta algún URLs con phishing o algo más, tienen un poco baja complejidad. Pero al momento que vemos aquí un poco de spear phishing, impersonation, business email compromise, conversation hijacking, lateral phishing y account takeover, podemos ver que el nivel de sofisticación de essas ameaças se ha incrementado bastante. Podemos incluso pensar isso como uma linha de tempo. Podemos ver que isto é um pouco antes, aproximadamente el año 2000, e estamos aqui aproximadamente em 2020. E como les mencionei acerca do detalhe, temos o detalhe aqui posto em cada um deles. Nosotros les vamos a compartir ese material para que ustedes lo tengan también, para que sea importante para una futura referencia. Y lo que nosotros hablamos es que esas amenazas que le comento, inicialmente un gateway filtro en frente al servidor de correo es bastante efectivo para ciertos tipos de amenaza, pero otras amenazas necesitan un toque especial, lo que nosotros llamamos el approach de la utilización de APIs inteligencia artificial. Entonces aquí podemos ver que para lo que es spam y malware y esta extracción de datos, los gateways pueden detener esta spam, malware y pérdida, robo, fuga de información que puede estar en correo electrónico. Y de alguna manera o de otra también algo relacionado a las URLs que tengan algo malicioso. Pero é importante mencionar, e deixamos aqui uns pontos em rojo, especificamente de lo que é lateral phishing, lo que chamamos de movimento lateral. Quando um usuário está contaminado e empieza a afectar seus colaboradores, seus vecinos, seus companheiros de oficina. E os gateways não são efetivos nesta parte porque el gateway se pone en la arquitectura y en el diseño en dentro de la red. Perdóname, en el perímetro de la red. Y esto hace con que amenazas de ese tipo empiecen a ser un poco, necesiten un troque distinto. Y como vemos al lado, en el alcance de APIs, eso ya muestra un toque diferenciado, ¿no? Y todo este detalle lo vamos a ver dentro de el webinar que estamos hablando. Estas informaciones son para futura referencia. Bueno, entonces cuando hablamos de contenido malicioso, que es spam, malware y extracción de datos, lo que se refiere a pérdida, robo y fuga de información, detallamos cada uno de ellos en unas diapositivas. Lo que es spam, tenemos incluso un gran detalle. Hay un paradigma
Spam es lo que nosotros llamamos de correos masivos o correos no deseados o no solicitados, llamados de correo basura. Aproximadamente 50% de los mensajes de correo son spam y tienen un impacto de afectar el tráfico porque hay mucho volumen y también el usuario tiene un poco de pérdida de productividad porque tiene que estar limpiando su buzón, mirando para ver lo que es, etc. Y todo eso es un poco engorroso. Después tenemos lo que es malware. Malware está un poco dividido en algunas características, como el malware volumétrico, que fue diseñado para una propagación en masa, pero los gateways tienen mecanismos de detectar cómo esas amenazas llegan y cómo afectan a los usuarios y por medio de utilización de firmas se podría proteger acerca de esto. También hay el malware de día cero, pero podemos ya saber que hay mecanismos, equipos, plataformas de seguridad que tienen mecanismos de sandboxing, protección anti-ransomware, análisis heurística y también, por más que se intente explotar una vulnerabilidad desconocida y no haya firmas, los gateways pueden protegerse de alguna manera o de otra de ese tipo. Y hay algunas amenazas que son a nivel de URL y estas empiezan a complicarse un poco, porque dependiendo de las URLs, el toque es distinto. Aquí rápidamente vemos un archivo adjunto y algún link. A veces podemos ver que el correo está bueno, pero detrás de ese link puede existir algo mal, como un payload malicioso, etc. Y los gateways tienen una eficiencia específica para poder tratar de eso. Y último, pero no menos importante, la extracción de datos, lo que es pérdida, robo y fuga de información. Esto es un poco más sofisticado porque son correos que no intentan llamar la atención del usuario para que tome una acción, pero más que nada para abrir un contenido o solamente leer el correo, podría ejecutarse una cadena de comandos que podrían leer los servidores internos y sin autorización del usuario, obviamente, se podrían acceder a servidores, bases de datos y sistemas y extraer información. El impacto de esto es bastante considerable, ¿no? Muchos de ellos son de manera accidental, pero casi su totalidad es de manera intencional y maliciosa, ¿no? Y aquí podemos ver una manera, entonces un correo con malware o phishing, a veces usted lo ve que es malo, deleta, pero antes de que lo borraste, él ya podría haberse ejecutado y ya podría haber tomado algún tipo de acción. Entonces, para resumir, esas son las tres grandes amenazas que los gateways tienen buena capacidad de detección, ¿no? Porque pueden bloquear antes de entregar al correo al servidor lo que es spam. Lo que es malware tiene la capacidad de hacer análisis avanzada de código e incluso la utilización de sandboxing. Y para la exfiltración de datos o pérdida, robo y fuga de información, mecanismos de DLP y cifrado ya pueden proteger contra esto. Y el alcance de APIs es un poco complejo, porque ese tipo de amenazas, si utilizamos APIs, podrían sobrecargar el servidor de correo y etc. Y le vamos a explicar un poco más acerca de la eficiencia de la protección complementar de APIs, específicamente para poder cubrir estas otras amenazas que no hemos hablado hasta el momento. Entonces, luego de esto tenemos phishing y impersonation. Lo que llamamos impersonation es lo que se llama la personificación. Y la primera de ellas es lo que llamamos de Business Email Compromise, también con la sigla BEC. BEC es algo como una historia que se cuenta, pero Business Email Compromise es algo un poco direccionado, ¿no? No es algo como masivo, pero algo un poco más orientado. Entonces, cuando se crea las amenazas de tipo BEC,
Normalmente, los creadores identifican el alvo, planean cómo lo van a hacer llegar esos correos a ese alvo. Luego, después, empiezan a tomar acciones y ejecutar, ¿no? Como mensajes para instrucciones específicas que les voy a mostrar a continuación. Y la coleta. La coleta ya es la parte de monetización, la parte financiera. Y un ejemplo de back es lo que les muestro a continuación. La amenaza del tipo back, como pueden ver, tiene una técnica de personificación bastante fuerte, lo que es la manipulación del dominio. Después, un poco de sentido de urgencia y utilizando las credenciales y la información de un usuario VIP con alto poder de tomada de decisión. Esos remetentes de alta reputación pueden ver que son correos que no tienen ningún enlace y no tienen ningún adjunto. Entonces pasan muy despercibidos. Los gateways acaban que no lo ven, porque como ve un dominio manipulado, a veces tiene una personificación muy fuerte, él no lo va a detectar, va a pasar despercibido. Como no hay links, como no hay imágenes, como no hay enlaces adjuntos, no hay nada, esos correos podrían pasar completamente por toda la plataforma. Entonces, este es uno de los tipos de amenaza que plataformas por medio de APIs tienen una capacidad bastante eficiente y de alta detección para proteger su institución de esto. Porque si no, podemos ver que este correo es para una transferencia económica. Y muchos de ustedes pueden decir, sabes, nuestra empresa ya no cae en ese tipo de trampa de transferencia económica. Y les voy a decir, claro, es correcto, lo sabemos. Todos los días vemos las noticias en la internet, en los foros, que no haga transferencias cuando le llegue un correo electrónico. Pero en el día a día, cada vez más hemos visto empresas de las más grandes y también las pequeñas y medianas que acaban cayendo en estas trampas porque son muy sofisticadas y aparecen muchas de las veces que son reales. Bueno, voy a hablar un poco más de back en detalle para que ustedes que aún pueden estar un poco escépticos y con duda de decir, ok, no vamos a caer en eso es un poco tal, etcétera. Yo les voy a dar un poco más de detalle profundo de lo que está por detrás del bastidor. Pero ahora quería lanzar otra encuesta, un poco de la participación de ustedes. Y me encantaría que pudiésemos participar de esto para ser un poco más participativo, ¿no? Esa participación de ustedes, ese feedback es muy importante. Bueno, estamos hablando de back. Cuando hablamos de back, ya vemos que estamos hablando de spear phishing, amenazas direccionadas. Entonces, la encuesta se trata de hacer la pregunta a ustedes. De las amenazas de spear phishing, ¿cuál es el porcentaje que ustedes creen que de esos correos maliciosos son identificados como back, ¿no? Comprometimiento de correo corporativo? Y aquí tenemos, la encuesta ya debe haber llegado a ustedes, ¿no? Y sería bueno que pudiesen poner ahí los datos, ahí marcar lo que más ustedes creen que puede ser. Es interesante contar con la participación de todos. Estamos recibiendo las respuestas. Buenísimo. Vamos a dar unos segundos. Muy bien, y finalizamos la votación. Acá están los datos. Estupendo. Muchas gracias. Ese feedback de ustedes es muy importante, muy interesante. Tenemos de decir que hubo personas que llegaron correcto. La mayoría de las respuestas fueron un poco más, ¿ok? Pero les digo que de verdad hubo personas que fueron exactamente en la respuesta correcta. Vamos a ver, las amenazas back son pocas, como les decía, son sofisticadas, pero ellas generan un daño gravísimo, un daño a veces sin proporciones. Estamos hablando de casi 2.000 millones
de pérdidas económicas en el año pasado. Es un gran volumen económico de dinero. Dinero que fueron a personas maliciosos, ¿no? Y que eso, ¿no? Podría ser de alguna manera o de otra evitado, ¿no? Pero está bien, puede pasar. Aún hablando de un poco de la personificación, les voy a dar un par de detalles, un par de ejemplos. Por ejemplo, aquí está el usuario Matthew Johnson, ¿ok? Y está intentando mandar un correo para la señorita Lauren Kroll. Podemos ver que hay algunos ejemplos, ¿ok? Que rápidamente plataformas basadas en APIs podrían identificarlo de lo correcto. Como por ejemplo, las APIs utilizan inteligencia artificial, utilizan artefactos, utilizan algoritmos que los gateways no lo tienen. Voy a hacer una comparativa. El filtro de correo normalmente, como sabemos, como nos fue enseñado a todos esos más de 10 o 20 años que trabajan, muchos de ustedes ya están en la industria, podemos decir que él se pone luego detrás del firewall y protegiendo el servidor de correo. Muy común, ¿vale? Pero imagínate que esses tipos de amenazas como Business Email Compromise, ellas, como ya no tienen links, ya no tienen nada, ellas acaban que necesitan tener un trato distinto. Y lo que hacen las APIs con inteligencia artificial y otros artefactos de análisis, ellos exactamente saben las personas que los VIP, los directivos o los colaboradores se comunican y cómo es su nombre en el correo electrónico configurado en su cliente de Outlook, Thunderbird, Mozilla, etcétera, entre otros. Entonces, de esta manera, rápidamente se podría evitar que una personificación pudiese tener éxito. Pero también podemos decir, normalmente, el Matthew, cuando habla con la señorita Lauren, él escribe de una manera. Y eso también es algo que las APIs y los algoritmos de inteligencia artificial logran detectar. Pero cuando vemos que los textos cambian, como transferencia de dinero, transferencia de fondos, hagan un pago, procesan una invoice, esto los artefactos logran detectar rápidamente por medio de APIs. Y también el enfoque a los colaboradores específicos, okay, como Lauren Kroll, Linda, Jill o David. Sabemos que las personas que trabajan con eso son otras. Entonces también las plataformas de APIs tienen una capacidad más inteligente de esta detección. Por eso estamos hablando un poco de lo que es la más novedosa plataforma de Barracuda que se llama Sentinel. Esta plataforma es una plataforma de defensa avanzada basada en APIs e inteligencia artificial. Esta plataforma obtiene inteligencia histórica. Puede hacer un barrido en todo el histórico del correo de su institución para obtener exactamente la característica comportamental y estos artefactos que les menciono, que son utilizados para la detección proactiva, lo que los gateways no pueden ver. Voy a darles ejemplos. Esses artefactos também chamamos de classificadores múltiples, como por ejemplo, los contactos y las personas y instituciones que nuestra empresa se relaciona. ¿Cuáles son los correos electrónicos que utilizamos para poder intercambiar mensajes entre esas personas? ¿Cuál es la localidad? Ahí estamos hablando de puntos super avanzados ahora. Estamos hablando de los nombres, las aplicaciones. Estamos hablando del tipo de solicitud. Hay otra cosa también, son los tipos de documentos y algo que ustedes van a decir medio imposible, pero también el análisis sentimental. Estamos viendo ahora cosas relacionadas a COVID-19 y estamos exactamente indicando que correos relacionados a esas cosas que nos pueden dejar fragilizados, como por ejemplo, estamos viendo las noticias todos los días, vacunas, testeos, números de impactados en nuestra región, y eso a veces nos deja
un poco en alerta y a veces podemos desviar un poco atención por ese sentimiento, pero esas plataformas basadas en APIs con inteligencia artificial nos pueden ayudar en eso. Y ahí les menciono aquí, esos artefactos compreenden el comportamiento basado en una métrica o gráfico de identidad para cada colaborador, para la institución como contexto en todo. Y esto crea cientos de reglas para miles de individuos. Y los gateways, en este caso perimetrales, no podrían escalar porque el contexto de API es bastante amplio. Entonces, ¿cómo funciona el back? ¿Ok? No está limitado por reglas. Conoce las relaciones, usa nombres, ubicaciones. ¿Y por qué es efectivo? ¿No? Sentinel. Porque no está limitado por reglas, hace una evaluación, aprendizado y comprende lo que es un correo legítimo. Y lo más importante es, no está mirando los correos malos. Ese es el nuevo contexto, seguridad positiva y seguridad negativa. Entonces, cuando un filtro perimetral está exactamente diciendo que le voy a dejar el bueno pasar y voy a bloquear el malo. Una solución basada en API hace al revés. Dice, esto es el bueno. Y todo lo demás cae en otro contexto, ¿no? Entonces, ese se complementa. Eso es lo que llamamos de evolución de esas plataformas. Entonces, soluciones convencionales que han quedado un poco más obsoletas utilizan mecanismos básicos de anti-spoofing, LDAP, ¿ok? Políticas basadas en reglas con expresiones regulares. Eso puede generar falsos positivos y hacer con que el porcentaje de amenaza llegue a la institución. Y eso es lo que queremos evitar. Y el alcance de Barracuda con la protección basada, complementando la solución basada en API, es exactamente utilizar inteligencia artificial, utilizar múltiples artefactos, cientos de miles de manera simultánea, sin afectar performance, y también todo el aprendizado que se puede utilizar dentro de ese contexto, ¿no? Dando un poco más de power a la presentación, vamos a hacer una mirada a los otros tipos de amenazas, como por ejemplo, personificación. Gracias, es la traducción, ¿no? La personificación es cuando recibimos un correo de ese tipo. Pero vamos a ver, recibimos un correo de Office y es igualito, pero este es exactamente un correo de una personificación de un servicio, porque no tiene payload malicioso, ¿ok? Está hospedado en un dominio de Microsoft y tiene un poco de correos y páginas inusuales, lo que podría hacer con que el usuario, cuando no está muy atento, puede caer en una trampa. Y ese tipo de personificación de servicios son detectados por soluciones basadas en APIs, porque los gateways están mirando si el link es malicioso, si la URL es mala. Acaba que la URL viene de los servidores de Microsoft y no son malos, ¿ok? A veces los gateways no pueden reconocer la marca, tener la capacidad de análisis de marca. Y también tienen que adivinar qué reglas hacer o utilizar reglas generalistas de regex, que también hacen un impacto. Las APIs tienen un contexto de la visibilidad de los servicios reales. Las APIs pueden decir, hey, estas son todas las IPs de Microsoft para ese servicio en específico. Entonces, por más que vino de un servidor dentro de Microsoft, está usando una IP que no aplica. También podemos analizar las marcas, imágenes, el dominio, y podemos tener un modelo estadístico para la organización. Es decir, esa institución no hace consumo con estos servicios. Por ende, esto podría no aplicar. Account takeover también es otro tipo de amenaza bastante compleja, porque es una extracción de credenciales, pero afecta con la infiltración de esos individuos. Porque una vez que él obtenga esas credenciales por algún correo de phishing, él puede entrar a los sistemas y hacer más daño, incluso obtener maneras de
interceptar correos electrónicos y partir para lo que nosotros llamamos para la parte de monetización. Y el account takeover es un poco complejo porque también incluye lo que se llama conversation hijacking. O conversation hijacking es algo que estamos viendo y es como, por ejemplo, cuando una empresa envía una factura, luego después la otra empresa confirma, mira, yo le hice el pago. ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasa un poco más de tiempo, esta empresa le envía otra factura. Y cuando tenemos un impacto de lo que nosotros llamamos de account takeover, complementando con una interceptación de conversaciones, el usuario malicioso le dice, hey, mira, por ese impacto que estamos de COVID-19, nosotros necesitamos que haga el pago en otra cuenta bancaria. Esto es algo que podemos detectar y los gateways pueden pasar despercebidos. Y cada vez se tornan más sofisticados. Este ejemplo fue detectado por nuestra plataforma, muy simplemente. Por ejemplo, aquí se personificó el dominio. Lo hemos eliminado para garantizar la integridad, porque es un ejemplo real. Aquí podemos ver el asunto, que es exactamente una interceptación de una conversa que ya está existiendo por correo electrónico. Y él está usando la parte sentimental, diciendo que por el impacto de la COVID-19, ellos han tenido que pedir a cambiar el proceso de pago, indicando que necesita hacerle el pago en otra cuenta bancaria. De esta manera, podemos ver que esses tipos de amenazas son cada vez más impactantes. También hay otro contexto de mensajes que se llamamos el phishing lateral. El phishing lateral es la amenaza dentro de casa. Como no pasa por el gateway, está entre nuestros colaboradores. Entonces basta que un usuario abra su correo personal y recibió ahí un correo de LinkedIn, de Instagram, YouTube, perdón, Facebook, etc. O que pasa? Esse correo personal puede hacer una llamada al correo corporativo y ese usuario empezar de manera lateral contaminar sus colaboradores, sus colegas de trabajo. Y no hay manera de que un gateway perimetral lo pueda proteger para esto. Entonces, la protección basada en APIs tiene un contexto mucho más poderoso en relación a eso. Bueno, ¿cómo lo queremos decir? Nuestra evolución tecnológica hizo con que podamos tener frente a esas amenazas más dañinas que vienen afectando instituciones de todos los tamaños en toda Latinoamérica, alrededor del mundo, pero en Latinoamérica específicamente. Y tenemos un detalle como una matriz y datos específicos de ellos. Y para conocer un poco más de esto, tenemos aquí el mapa. El mapa indica, esto es la propuesta de Barracuda Networks y AS para ustedes, de conocer que la protección para plataformas de correo electrónico de nueva generación no está limitada a un gateway perimetral, un filtro. Ella está basada en algunos módulos que hacen ese complemento bastante mucho más amplio, que empieza desde que puede ser cumplimiento con cualquier plataforma de correo electrónico, tiene todo el contexto de protección perimetral, de seguridad, entrada, salida, cifrado, DLP, archivamiento, continuidad de negocio, a veces los enlaces caen y tenemos que la plataforma siga funcionando y eso es algo que también brindamos si utilizamos servicios como OneDrive, SharePoint, Teams, etc. Y si quiere tener una copia, ustedes pueden tenerla también. Sin dejar de mencionar lo que mencionamos de APIs con inteligencia artificial, protección del dominio, la marca, la reputación, protección contra business email compromise, account takeover. Hay algo que no hemos mencionado, entramos en detalle, pero también tenemos una herramienta de awareness para poder hacer simulaciones de nuestro riesgo, de nuestros colaboradores
después de obtener un baseline, hacerles entrenamiento para que no caigan en ese tipo de trampas con videos, con encuestas, etc. Y un módulo forénsico de detección y remediación en tiempo real. Todo esto está también disponible en un único paquete que ustedes pueden consultar con AEC cuando les sea oportuno. Y también está disponible en módulos, donde ustedes deciden que quieren conocer específicamente un módulo. Y lo más importante de esto es que queremos aquí darles a ustedes, podemos ofrecerles ahora para que lo puedan hacer pruebas sin coste. Ustedes no tienen ningún coste o ningún comprometimiento en nada, solo probarlo y verlo en vida real. Probarlo en sus redes, a veces, dependiendo del escenario, no necesita ni cambiar su red. Algunas pruebas pueden que, si ustedes quieren probar el paquete completo, posiblemente necesiten usar una conexión, cambiar el DNS y etc. Pero hay pruebas que pueden ser realizadas sin interferencia en la red. Solamente un análisis, un escaneo, ya le puede dar esos contextos y podemos ya obtener ahí más información, ¿no? Agradecerlos y ahora abrir, ¿no?, el momento oportuno para las preguntas y respuestas. Y nada, siempre agradecer aquí por la participación de todos y sería bueno tener un feedback y también está listo para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Aldir, por tu presentación, muy clara, muy precisa e importante en estos tiempos. Tenemos dos preguntas, no sé si logras visualizarla. Sí, claro, claro que sí. Vamos a ver, gracias a ustedes por la pregunta. Aquí tenemos, Barracuda utiliza protecciones regionales como DMARC, CPF y otros y añade protección vía APIs para dar mayor granularidad a defensa de amenazas. Correcto. Como les mencionaba en el inicio de del webinar, hay tres grandes frameworks que son basados en los filtros perimetrales, que son SPF, DKIM y DMARC. Estos son importantes de mantenérselos. Y esto está dentro de nuestro contexto tecnológico. Nuestros productos, filtro de appliance, gateway, lo que antes se llamaba anti-spam y después se llama email security gateway, contemplan esos filtros. Pero la protección de APIs, como les menciono, son módulos de inteligencia artificial que pueden dar el contexto completo y complementar lo que el gateway no lo puede detectar. Y esto aplica a cualquier plataforma tecnológica. No estoy aquí porque ustedes pueden decir, ¿cómo usted dice que su propio producto necesita un complemento? Sí, es correcto. Nosotros decimos que nuestro producto tiene hace más de 17 años, ¿ok? Perdóname, hace más de 13 años, nosotros tenemos una premiaciones y estamos siempre en el top 5 del mundo con nuestro Barracuda Email Security Gateway. Pero el Barracuda está siempre evolucionando y creando esos módulos y esas funcionalidades para poder agregar valor. Y como los appliances tienen su propia limitación del hardware, el contexto de APIs hace con que esta protección complementar le garantice lo que llamamos de la protección de nueva generación. Claro que sí. Muchas gracias por su pregunta. Aquí tengo otra. ¿Cómo es la integración vía API? ¿No hay un despliegue de tipo proxy como email security entre servicios del propio correo? Buena pregunta. Gracias, gracias. Bueno, la API es un contexto de un wizard. Entramos en la nube de Barracuda llamado Barracuda Cloud Control. Y dentro de Cloud Control tenemos como apretar un botón, ponemos nuestro dominio y seguimos el wizard para que el wizard ejecute la iniciación de las APIs. ¿Ok? Las APIs están
completamente diseminadas y listas, basta poner el dominio. Si utiliza Office 365, estas APIs ellas pueden integrarse directamente a Office 365 y si utiliza otras plataformas, estas APIs van a integrar su plataforma híbrida on-premisa a nuestra plataforma de Sentinel también. Con cada plataforma vale agregar un poco más de valor y eso es bastante sencillo de hacerlo y sería minutos. Muchas gracias por su pregunta. También tenemos otra pregunta aquí. ¿Cómo podemos hacer para probar eso de manera no intrusiva? Quería también agradecer esa pregunta, es súper importante. Barracuda tiene un escáner llamado scan.barracuda.com. Esse scanner ele é de altíssimo valor agregado porque, como les mencionava, eles são invasivos, não têm impacto. Então, vocês poderiam provarlo a qualquer momento, de uma maneira muito sencilla. Então, scan.barracudanetworks.com é a liga que nós poderíamos utilizar para poder fazer esse análise. E eu les vou mostrar agora, assim, de maneira muito sencilla e rápida. Eu creio que vocês podem ver minha pantalla, espero que sim, não? Então, aqui vou abrir um navegador e vou poner aqui scan.barracudanetworks.com. Ok. Esta vai abrir uma pestaña, uma página que nos vai dizer escanee 100% grátis e tarda 2 minutos. Qual é o ponto aqui? Esse é o momento de falar com o equipo de AEC, porque eles sabem como hacerlo, eles vão ajudar e isso les vai agregar altíssimo valor. Isso les podem dar uma maneira muito rápida de fazer esse escaneo. Esse escaneo é o óptimo já imediato para o que é Office 365, mas também temos o escaneo para a Exchange e também lo pode dar isso de maneira offline. E isso também lhe agregaria também alto valor. E aqui também no mesmo contexto, podemos falar de lo que era a plataforma de Sentinel, ¿no? Pero yo no quiero tomar el día de ustedes porque aquí hay un espacio para que nosotros podamos obedecer, ¿no? En la presentación, ¿no? Pero el Sentinel también es otra herramienta de APIs que ustedes también lo pueden probar sin coste muy rápidamente al alcance de un clic. Y si ustedes quieren saber algo más de Barracuda Networks, tiene el sitio demos de Barracuda. De todas las maneras, queremos ofrecerles a ustedes todas nuestras plataformas y lo mejor de todo eso es hablar con el equipo de AEC, que están capacitados, entrenados y tienen varias certificaciones reconocidas internacionalmente por Barracuda Networks y donde están ya apoyando instituciones en toda Centroamérica para que puedan aquí verificar cómo es nuestras plataformas, nuestras soluciones y todo eso está al alcance de la mano y a la disposición de ustedes. Yo soy Aldir Farelos de Barracuda Networks y junto con el equipo de AEC quería agradecer a todos por su presencia, decirles que fue un enorme gusto estar con ustedes aquí el día de hoy, participando de nuestro webinar de cómo defenderse de las amenazas más recientes que afectan las plataformas de correo electrónico. Muchísimas gracias y espero que tengan un lindo día y bueno, lo mejor. Gracias, ¿no? Aldir. Muchísimas gracias a ti también por tu tiempo.